A partir de este 1 de julio, en una primera etapa, entran paulatinamente 2.700 elementos de la Guardia Nacional a la Ciudad de México a realizar operativos especiales para combatir el narcotráfico y los delitos de alto impacto en 8 alcaldías que registran mayor incidencia delictiva: Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Al mismo tiempo, se reforzarán las otras alcaldías con el Comando de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobre todo con mayor presencia de la Policía Preventiva y mayor patrullaje con la entrada de la nueva infraestructura en patrullas. Como parte de los cambios para fortalecer el trabajo de las autoridades locales, la jefa de gobierno dio a conocer que a partir del mes de julio comenzarán a operar en la ciudad 1.855 nuevas patrullas, 900 motopatrullas y 2.500 bicipatrullas. Adelantó que este mismo año entrarán en funciones 14.900 nuevas cámaras, para lo cual se reforzó el sistema de almacenamiento y procesamiento de la información. ¿Qué debemos mejorar? Más y mejor presencia de policía en todos los rincones de la ciudad, formación y capacitación para lograr una mejor policía, investigación e inteligencia para detener a los grupos delincuenciales, mayor coordinación entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claudia Sheinbaum dijo que un elemento fundamental de la estrategia no solo es el fortalecimiento de la policía, sino el fortalecimiento de la inteligencia en la ciudad, en combinación con el Ministerio Público. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.